En este vídeo informativo tenemos el módulo, tenemos el grupo de cursos que nosotros llamamos de perfeccionamiento avanzado. Son aquellos cursos que sí se pueden hacer después del Open Water, no llegan a ser buceo técnico, ¿de acuerdo? Pero que por algunas características propias de cada curso, pues son un poco más avanzados que los cursos de continuación, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver qué tenemos aquí en este curso que os podemos ofrecer. Esquema de los cursos, ¿vale? Podemos ofrecer el curso de flotabilidad. Flotabilidad es importantísimo hacer el curso de flotabilidad, ¿vale? Se nota mucho, los alumnos que han hecho el curso de flotabilidad se nota muchísimo cuando están en el agua, van mucho mejor y triban mucho mejor y son menos agresivos contra el medio, ¿vale? Tendríamos el curso de Sidemon, ¿vale? Es un nuevo concepto para llevar las botellas de buceo. Tendríamos el curso de Scooter, es divertidísimo. Poder bucear con estos aparatitos es divertidísimo. Además podemos hacer grandes inmersiones bastante largas y con un consumo bastante bajo. El Full Face, utilizar la máscara facial, ¿vale? La máscara facial tiene sus características, tiene sus utilidades, ¿vale? Para las aguas frías, aguas contaminadas, pero también simplemente para poder comunicarnos mejor con el compañero. El Dry Suit, el traje seco, curso de traje seco, no solo es para bucear en invierno, se puede bucear con él todo el año. De hecho, yo buceo, los que habéis buceado conmigo, veis que yo siempre lo llevo. El Advanced Break, o sea, el curso de buceo avanzado en pecios, ¿vale? En la línea de cursos de perfeccionamiento, sin ser avanzado, tendríamos el pecios, ¿vale? Donde vamos a visitar barcos, pero no podemos entrar dentro de ellos. En este curso ya sí que os vamos a enseñar técnicas, vamos a instalar, vamos a hacer cositas para que vosotros podáis entrar algunos metros dentro de un barco hundido. El buceo profundo, ¿vale? El buceo profundo es importantísimo, sobre todo después para seguir con otros cursos, otras técnicas, se pide que tengáis el buceo profundo. Es un buceo en el cual, pues bueno, y vamos a llevaros al límite de la profundidad y el límite de la curva de seguridad que se permite en el buceo recreativo dentro de las límites, en el buceo que no sea buceo técnico, ¿vale? Y luego tendríamos el de Compression Diving, ¿vale? El de Compression Diving es un curso en el cual aprovecharíamos algunos minutos más de la inmersión, o sea, tendríamos que hacer buceo con descompresión, ¿vale? Sin ser buceo técnico, porque estaríamos utilizando equipos de buceo recreativo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a explicar un poco más detalladamente cada uno de estos cursos de qué va. Flotabilidad. El curso de flotabilidad es importantísimo que lo tengáis todos, ¿vale? Se nota muchísimo cuando un buceador tiene o no tiene el curso de flotabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vosotros controláis la flotabilidad, lo controláis absolutamente todo. Vuestra posición en el agua, vuestro trim, si lleváis una cámara de fotos, si necesitáis hacer alguna cosa, si necesitáis ciabogar, lo controláis absolutamente todo. Si no controláis vuestra flotabilidad, no controláis absolutamente nada, ¿vale? Vais con el motocultor arando el suelo, os dais la vuelta, os caéis, vais de lado. Es importantísimo, sobre todo para vuestra seguridad, es importantísimo el control de la flotabilidad, ¿vale? Vamos a ver qué tendríamos dentro de este curso. En este curso pues hay una parte teórica online, MySSI, están los vídeos de soporte, como siempre en nuestros cursos siempre tenemos unos vídeos para complementar lo que se os enseña en la parte de MySSI. Y luego son 2 inmersiones, ¿de acuerdo? En las cuales vamos a trabajar a poca profundidad, vamos a ver cuál es vuestro lastre necesario, cómo controlar vuestra flotabilidad con la respiración, y cómo ser mejores buceadores en definitiva. Tendríamos el curso de Sidemon, ¿vale? El curso de Sidemon, el Sidemon es un nuevo concepto para llevar nuestros equipos, ¿vale? En el buceo recreativo normalmente se llevan las botellas a la espalda, pero el Sidemon, que se inventó primero para buceo en cuevas, nos hemos dado cuenta de que tiene muchas virtudes el Sidemon. Llevar 2 botellas a los lados tiene muchas virtudes, y sobre todo si ya tenéis una edad como yo, vuestra espalda lo va a notar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ponemos a vuestra disposición el curso de buceo con botellas a los lados, ¿eh? El curso de Sidemon, buceo de configuración lateral, ¿vale? ¿Cómo es el curso? Pues tiene la parte teórica, MySSI, tiene vídeos de soporte y son 4 inmersiones que vamos a hacer en el curso de Recreational Sidemon Diving. Un curso que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Un curso que le vais a sacar mucho partido disfrutando
porque es divertidísimo ir con estos cacharritos, ¿vale? El DPV, o dispositivo de propulsión subacuática, ¿vale? El scooter, un scooter subacuático, ¿vale? Scooters subacuáticos existen desde hace muchísimos años, pero solo hasta hace muy poquitos se han empezado a ver scooters subacuáticos en el buceo recreativo. Se utilizaban en el buceo industrial, en el buceo técnico, y ahora se empiezan a utilizar también en el buceo recreativo porque es divertidísimo y puedes sacar mucho de sí, ¿vale? Podemos hacer grandes distancias. Nos permite consumir muchísimo menos porque no hay que aletear, toda la fuerza la hace él, ¿vale? Pero para llevar estos cacharritos hay que sacarse el carnet, como diríamos, ¿vale? Hay que saber unas técnicas para no hacerse daño, ¿vale? Porque esto nos puede llevar a superficies sin darnos cuenta, nos puede llevar a mucha profundidad sin darnos cuenta. Entonces, no es muy problemático, hay que saber utilizarlo. Sobre todo, la gente lo que me dice cuando lo empieza a utilizar el primer día, acaban con la espalda destrozada. ¿Por qué? Porque hace mucha fuerza para aguantar el cacharrito. No hay que hacer fuerza, hay que dejar que nos arrastre y ya está, y tan tranquilos, ¿vale? Por eso necesitamos un poco de práctica para llegar a dominar, que no es difícil, a ver, que es más divertido que otra cosa, estos cacharritos, ¿vale? ¿Cómo es el curso? Tiene una parte teórica en MySSI, tiene vídeos de soporte y son 2 inmersiones. Venga, más cositas. El Full Face Mask, ¿vale? La máscara facial, ¿qué es? Es la máscara facial, una máscara integral que nos recubre toda la cara y entonces pues tenemos la boca libre, podemos hablar, podemos respirar por la nariz, que hay muchos de vosotros que les cuesta el buceo porque no pueden respirar por la nariz. Pues con esta máscara sí se puede respirar por la nariz porque lo que nos tapa no es solo los ojos, sino toda la cara, ¿de acuerdo? Va bien para aguas frías, va bien para la comunicación, bueno, es un elemento, es una herramienta que existe y que podéis llegar a utilizar en algún momento durante vuestra carrera como buceadores. Por tanto, aquí os ofrecemos la oportunidad de hacer el curso de máscara facial, ¿vale? También tiene su parte teórica online, MySSI, tiene vídeos de soporte y tiene 2 inmersiones con las cuales, pues bueno, hay que saber cómo utilizarlas, saber cuando hay que quitársela debajo del agua para cambiar al octopus, si es que hay que cambiar, normalmente no habría que cambiar nunca, si hay que volvérsela a poner y vaciarla, pues bueno, estas cositas hay que saber cómo se hacen y son las que se enseñan en este curso, en las prácticas. Otro curso que seguro que os interesa muchísimo es el curso de traje seco, ¿vale? El traje seco es para hacer inmersiones durante todo el año, sobre todo, ¿vale? Porque claro, en invierno, cuando el agua está fría y tal, pues no nos apetece meternos en el agua. Pero no solo sirve para el invierno. Yo utilizo el traje seco todo el año. Pensad que el traje seco que sale aquí en la foto, las chicas lo llevan, es el traje seco de Cressi, es un 4 milímetros. O sea, es más pequeño, tiene menos grosor que el 5 milímetros que utilizáis habitualmente. Por lo tanto, yo en verano paso menos calor que vosotros cuando estoy fuera del agua. ¿De acuerdo? Entonces, tiene muchas virtudes el traje seco, ¿vale? Nos ayuda en el trim, nos mantiene aislados del agua. Si tenemos que hacer inmersiones sucesivas es mucho más agradable porque no tengo que ponerme un traje que esté chorreando de agua, ¿vale? Pues es muy importante. Pero sobre todo para alargar la temporada de buceo, ¿vale? Pues con el traje seco podemos bucear todo el año, prácticamente, todo el año. Incluso podemos ir a hacer buceo bajo hielo, si queréis. Venga, ¿cómo va el curso? Pues como todos, una parte teórica en el sistema MySSI, sus vídeos de soporte, ¿vale? Para reforzar la parte teórica, y son inmersiones, ¿vale? Una pequeña inmersión a poquísima profundidad para controlar el traje, ver que no hay entradas de agua y tal, y luego 2 inmersiones un poquito más profundas, que tampoco será mucho más, será 7-8 metros, para poder controlar, porque dentro del traje hay aire, y ese aire hay que saberlo controlar, ¿de acuerdo? No puede ser que nos pegamos un boyazo por culpa del traje seco. Entonces, lo que os enseñamos es eso, es cómo utilizarlo, cómo hay que aprovechar todo ese aire que hay dentro del traje en vuestro beneficio, que no tengamos que luchar contra él, sino que él trabaje para nosotros. En Plankton Diving tenemos trajes secos para dejaros para el curso, ¿vale? No hace falta que seáis propietarios de un traje seco, pero si queréis comprar un traje seco, también os podemos vender trajes secos. Pero primero yo os aconsejaría que hicierais el curso para ver cómo tiene que ser vuestro traje seco,
¿vale? ¿Cómo tiene que ser vuestro traje seco? No hace falta que os vaya muy pequeñito. Los trajes húmedos pues, normalmente tienen que ir pegados al cuerpo. Este no tiene que ir pegado al cuerpo. De hecho, nosotros en invierno nos ponemos ropa dentro del traje para ser más calentito, ¿de acuerdo? Venga, el curso de Advanced Break, curso de buceo avanzado en pecios, ¿vale? Si con el curso anterior solo podíamos visitar el barco por fuera y poca cosa más, ¿vale? Con este ya sí que entrenaríamos cómo instalar un hilo guía, cómo utilizar los carretes para instalar un hilo guía, qué pasa si me quedo sin visibilidad, cómo salir por el hilo guía, ¿vale? Entonces ya os estamos dando un entrenamiento para poder entrar dentro de un barco de estos hundidos, ¿vale? Naturalmente, estamos hablando de buceo recreativo, por lo tanto sería dentro de la curva de seguridad, sin sobrepasar los 40 metros de profundidad, y la distancia de penetración dentro del barco no debería ser mucho más grande de 12, 15, 20 metros máximo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para esto iríamos a hacer el curso a La Dragonera, en Tarragona, ¿vale? Tenemos una parte teórica online, como sería el curso, tendremos una parte teórica online en MySSI, tenemos vídeos de soporte, tenemos un taller práctico en seco, ¿vale? Para ver cómo se instala un hilo guía, cómo podemos ir con el hilo guía, qué pasa si me quedo sin visibilidad, cómo el hilo guía me va a sacar del barco, ¿vale? Y luego son 4 inmersiones, ¿vale? Son 4 inmersiones. Muy bien, os digo que este curso os permitiría entrar dentro de barcos hundidos, pero siempre dentro del buceo recreativo, sin sobrepasar la curva de seguridad. Muy bien, deep diving. ¿Qué es el deep diving? Es el buceo profundo dentro del recreativo, ¿vale? Dentro del recreativo. La máxima profundidad a la cual se puede bajar en buceo recreativo no técnico son 40 metros, ¿vale? Pues os daremos una formación que os pueda bajar hasta esta profundidad, hasta los 40 metros de profundidad, sin entrar en descompresión, ¿vale? Por lo tanto, ya veis de que el tiempo que podéis estar allá abajo es limitado, pero siempre es bueno conocer las técnicas por si luego queréis hacer cursos más avanzados, cursos de buceo técnico, o hay algún otro curso que pide que tengáis el profundo ya hecho, ¿de acuerdo? Venga, ¿cómo funciona el curso? Pues como todos, tiene una parte teórica en MySSI, en online, tiene vídeos de soporte y son 3 inmersiones las que vamos a hacer. Una primera inmersión sería de entrenamiento, la segunda inmersión sería a 40 metros de profundidad y la tercera inmersión sería a menos profundidad, pero como sucesiva y utilizando las mismas técnicas, ¿vale? Para que también empezáis ya a trabajar el tema de las inmersiones sucesivas con bastante carga de nitrógeno, ¿de acuerdo? Venga. Otro curso que va muy relacionado con el anterior y que si queréis los podríamos fusionar, con lo cual habría un arreglo en el precio, es el de Compression Diving, ¿vale? El de Compression Diving es para alargar la descompresión. Si hasta ahora en el buceo recreativo, cuando nosotros regresábamos a superficie, hacíamos la parada aquella de a 5 metros, 3 minutos, ¿vale? La parada de seguridad, aquí así que podemos ir un poco más allá, hasta 15 minutos de parada de descompresión. Con lo cual, estos 15 minutos los podemos ganar de tiempo de fondo, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que los que ya hayáis buceado con nosotros, la inmersión de cantantes, aquella que está llena de langostas por todos sitios. Aquello está a 30 metros de profundidad, solo podemos estar a 17 minutos, ¿vale? Pues si hacéis el curso de Compression Diving, esos 15 minutos que estamos haciendo la descompresión es tiempo que también añadimos abajo, ¿vale? O sea, además, entonces, en lugar de hacer una inmersión de 17 minutos en cantantes, donde están todas las langostas aquellas, sería una inmersión de 30 minutos. ¿Vale? La misma inmersión, le estáis sacando más partido, más jugo a esa inmersión, ¿vale? Solo sería de 17 minutos. Casi doblamos el tiempo que podemos estar abajo. Claro, contrapartida, a la hora de subir, en lugar de estar 3 minutos parado haciendo descompresión, vamos a estar 15 minutos, ¿vale? Pues en este curso os vamos a enseñar cómo hacerlo, cómo estar esos 15 minutos y cómo repartir esos 15 minutos de la descompresión, ¿vale? Requisitos para este curso, ¿vale? Para este curso necesitaríamos tener el Nitros 40, necesitaríamos tener el curso de profundo, 24 inmersiones registradas y 16 años, ¿vale? Que sepáis que podríamos hacer un paquete
A lo mejor no hace falta ya tener previamente el buceo profundo o el Nitros 40, ¿vale? Podríamos hacer un paquete de los 3 cursos juntos, ¿vale? Incluso añadir otro más si queréis, el de ordenador de buceo o algunos más si queréis, y podríamos hacer paquetes de cursos para que os salga más económico, porque algunas de las inversiones son coincidentes, entonces no vale la pena repetirlas 2 veces. Simplemente pues, fusionamos los cursos y con una formación un poco más larga, pues os sacáis más titulaciones, podemos arreglar un poco, ¿de acuerdo? Estos serían los cursos que tendríamos disponibles en este módulo, el módulo de perfeccionamiento avanzado, ¿vale? Sabéis de que tenemos otros módulos, hay otros vídeos informativos que os informan de los otros módulos que tenemos con otros cursos, ¿vale? Vamos a ver qué otros módulos tenemos. Tendríamos los cursos de iniciación, ¿vale? Si os habéis equivocado y habéis empezado por este vídeo y lo que estabais buscando era en Open Water, pues bueno, tendréis que buscar el vídeo donde hacemos la explicación de los cursos de iniciación, dentro de los cuales está el Open Water. Luego tendríamos los cursos de continuación o los cursos de perfeccionamiento, ¿vale? Que serían los que no son tan técnicos como los que os he explicado aquí en este vídeo informativo, ¿vale? Son los cursos que podéis hacer después del Open Water, pero que ya son más normales, ¿vale? Que sería el curso de orientación, por ejemplo, sería el curso de pecios, que lo hemos nombrado antes, pero el sencillo, el de sin poder entrar, ¿vale? Toda una serie de cursos que estarían en aquel vídeo, en aquel módulo de cursos de perfeccionamiento, ¿vale? Luego tendríamos el avanzado, de perfeccionamiento avanzado, que es este vídeo donde estáis ahora, ¿vale? Lo que estáis viendo, que ya os he explicado qué es lo que tenemos dentro de este módulo. Tendríamos los cursos de safety, tenemos un módulo de cursos de seguridad, donde estarían pues, el de primeros auxilios, el de oxigenoterapia, el del DEA, el de soporte vital básico, el de rescate, el rescue diver, el de búsqueda, ¿de acuerdo? Tenemos todo un módulo de cursos de safety. Pro, si vosotros queréis hacer carrera dentro del mundo del buceo recreativo y queréis ser profesionales y queréis llegar algún día a ser instructores, pues hay un vídeo donde explicamos cuáles tienen que ser vuestros pasos para llegar a ser profesionales del buceo recreativo, ¿vale? Luego tendríamos el Extended Range, el vídeo TEC, el módulo de buceo técnico, ¿vale? El buceo técnico es aquel que se hace más allá de la curva de seguridad, el que se hace más allá por debajo de techo, ¿vale? Y más allá de los 40 metros de profundidad, ¿vale? Bueno, hay una serie de cursos que ya son mucho más técnicos de los que os he explicado en este vídeo, en este módulo, y que tienen sus requisitos, ¿vale? Pues si os estáis interesados en el buceo técnico, buscad el vídeo explicativo, la información sobre buceo técnico en Plankton Diving. Y finalmente tenemos, como no podía ser de otra manera, el curso sobre ecología marina o el módulo de nuestros cursos de ecología marina. En Plankton Diving, los que nos conocéis, ya sabéis que estamos muy interesados en este tema, que tenemos mucha relación con este tema y nos gusta mucho aplicar a todos nuestros cursos, parte de nuestros cursos, formación sobre ecología marina, sobre vida marina y estas cosas, ¿vale? Pues tenemos un módulo expresamente dedicado a diversos cursos de ecología marina, como podrían ser este Ecological Diving, curso de tiburones, curso de rayas, curso de tortugas, curso de mamíferos, ¿vale? Tenemos toda una serie de cursos disponibles donde podéis encontrar la información en ese módulo, el módulo sobre ecología marina. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.